Ya, grabar. Ok, lo que les había dicho un poco, la ventaja es que ya se utiliza tanto que la calidad que tiene es completamente indiscutible. Hay una persona del GIF, creo que le hizo un libro de matemática y el libro como tal lo escribió en un látex muy básico, pero se contactó con una persona que tenía un poquito más de conocimiento en látex y él le hizo un formato o un tipo de documento personalizado, ¿de acuerdo? Para que tuviera una viñeta de colores en cada página, que los títulos estuvieran con una línea de color, etcétera. Es decir, él hizo todo el trabajo bruto como lo supo hacer siempre y no tuvo que devolverse a organizar página por página de un libro que puede llegar a ser 200, 300 páginas, sino que en el formateo final de una persona que sabía bastante de látex se le hizo el cambio a todo el documento de un solo comando. No necesita usted devolverse. ¿De acuerdo? Ok. Eh, por supuesto, otra de las ventajas es que es software libre, que dice que lo podemos descargar. No hay ningún problema en usted llegar y descargar el software si lo quiere usar así. Ahorita como estamos de pronto en la cosa virtual y no hay mucho software instalado en algunos de los computadores o no hay espacio o no tiene la posibilidad, vamos a trabajar en un software online como es Overleaf. Ya les había dicho algo, ¿listo? Ok, bien. Podemos de nuevo revisar absolutamente todo lo que existe. La documentación está también documentado que la clase de hoy, la parte práctica, voy a hacerles demostrarles cosas, casi que lo voy a hacer buscando cosas que no recuerde o detalles para que ustedes miren de una vez en la documentación online. No hay pierde. ¿Listo? Y la estructura de los documentos es bastante útil. Pensar de una manera estructural, pensar de una manera lógica, nos puede ayudar a cosas a futuro. Se le facilita mucho a la gente de la ciencia, de pronto es por la manera en la que nosotros llegamos a pensar algunas cosas. Entonces, ver una estructura de un documento nos parece más sencillo. Señor. Profe, veo que ahí dice que incluir todas las distribuciones de text. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la diferencia entre látex y text como tal, o qué representa el uno y Ok, el otro? el text es un formato un poquito antiguo. O sea, no me permite tantas cosas como látex. Látex es texto enriquecido. Imagínenselo así, el formato RTF de documentos de texto y el formato Word. El formato RTF es texto enriquecido, literal. No permite cosas sino, por ejemplo, imágenes. Cosas por el estilo, es lo más sofisticado que permite. Pero no permite formularios, no permite scripts, no permite cosas por el estilo que sí permite Word. ¿De acuerdo? No permite una estructura de archivo, eso es algo que tiene LaTeX y no tiene text. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo definir en un LaTeX cosas como campos, autor, fecha de publicación, un resumen, cosas por el estilo. Y si yo utilizo un formato apropiado, él ya sabe dónde debe colocar todos y cada uno de esos campos. Por ejemplo, la introducción es una sección, ¿sí? Es un tipo de indexado llamado sección. Estoy escribiendo un libro, los libros se escriben por partes. Se puede dividir un libro en 5 partes, cada una de las partes con 5 o 10 capítulos y tener subcapítulos y tener notas de pie de página. Todas esas cosas son las enriquecidas de látex, más no de texto. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Ok. Okay. Esto es lo básico que tiene un programa, un código, perdón, de látex. Lo básico de lo más básico. Primero, este comando, este simbolito que está aquí, creo que ese es el backslash, no estoy mal. Después de un backslash siempre va a alguna clase de comando. Ya el sistema ya reconoce esto como voy a leer un comando y lee la palabra a continuación. ¿Ok? Y así es toda la estructura. Esta primera, document class, me habla de qué tipo de documento vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el tipo artículo y quiere ya hay construida dentro de artículo toda una clase de reglas. Por ejemplo, si yo estuviera utilizando otra clase de documento como más para hacer una tesis o un libro, yo esperaría que el autor, el nombre del libro, la fecha de publicación, la edición, etcétera, vaya en una hoja muy bien presentada, una hoja aparte. Pero en un artículo no. En un artículo toda esta información siempre va en una sección arriba, pequeñita, que no debe ocupar más de un cuarto, un quinto de la primera hoja. Porque el artículo, la idea es reducir tamaño. Así que usted no tiene que preocuparse en dónde van las cosas, porque pues hacer una clase de esas es un poco más demorado. Usted utiliza formatos que ya están hechos o clases de documento. ¿De acuerdo? Modificar el document class se puede hacer.
por supuesto, pero ya requiere un poco más de conocimiento sobre LaTeX. Es casi que programar. Ok. Estos 3 paquetes, primero hay que revisar ahorita cuáles son pertinentes o no, porque creo que algunos han cambiado. Y lo que me permiten en orden, el primero es que todas las cosas me aparezcan en español. Okay, me carga de la librería Babel, que es el nombre que le pusieron a la librería donde están todos los lenguajes. Y de aquí en adelante cualquier cosa, como por ejemplo el resumen, no me va a aparecer abstract, sino que me va a aparecer resumen. No me va a aparecer bibliografía, me va a aparecer bibliografía, cosas por el estilo. Este es el tipo de entrada que usted tiene de teclado. Creo que este Latin 1 ya lo reemplazaron por UTF-8. Es una tabla de tipo de caracteres. La vamos a revisar más adelante cuando veamos las cosas en Python. Y lo único que está haciendo es que me permite que el teclado reconozca cosas como la coma y la ñ, ¿vale? Y este comando trabaja un poco con este. No recuerdo exactamente este Fontaine. Creo que este me permite el teclado y este me permite que las letras aparezcan correctamente. ¿Sí? Les trabajan un poco lo de la mano los dos. Ok, digamos que estos 3 son opcionales. Así de sencillo. Puedo escribir un documento sin esos 3. Lo puedo escribir en inglés. No, de pronto no me va a reconocer la ñ o alguna cosa por el estilo, pero va a funcionar. Acá, y estos comandos begin son para comenzar junto con end secciones del documento. ¿Ok? Comienzo una sección y termino una sección. Por ejemplo, el resumen. Cuando yo comienzo un begin abstract, lo siguiente es el resumen del documento. Y ya está catalogado como tal, así que tiene también sus propias reglas. ¿Ok? Este es el tipo específico de campo. Y cuando digo begin document, es que todo lo que esté entre begin document y end document es lo que se va a mostrar en pantalla. Si no hay algo que esté escrito entre este begin y este end, no se va a mostrar, no se va a colocar en el archivo final. Yo podría llegar a escribir incluso antes de begin document campus de archivos, por ejemplo, decirle el autor es fulanito, la fecha es tal. Y solo cuando hago un begin document es que esas clases de cosas se me muestran en el archivo como tal. Y este es simplemente un texto. ¿Okay? Aquí puede ir muchas más cosas. Vamos a mirarlas ahorita con calma. Vale, esto es lo que les decía. ¿Sí? Lo mínimo de un documento que tiene que tener es qué clase de documento es, comienzo y termino. Con esas 3 líneas de código es suficiente. El preámbulo puede ir vacío. Y el preámbulo es todo lo que haya antes de begin document. ¿Vale? Y el cuerpo, pues todo lo que está entre begin y end, entre que comenzamos y terminamos. Listo. Bueno, esto ya cambió. De hecho, este es el código estándar para todos los archivos o todas las formas de texto que hay. ¿A qué me refiero? Es que hay muchísimos teclados, muchísimos lenguajes en el mundo y estas tablas básicamente me le ponen al menos un orden a cada uno de esos símbolos. Así yo tengo un símbolo arábico muy parecido para la A, es diferente al símbolo que nosotros utilizamos para la A. ¿Vale? Que se parezcan, ocupan un puesto diferente en la tabla ASCII y tienen de hecho una prioridad. Esta tabla tiene muchas consecuencias incluso en su vida cotidiana. Cuando usted tiene una carpeta llena de archivos, es por esta tabla que primero van los números. Y antes de los números van los símbolos, y después de los símbolos van las mayúsculas, y después van las letras minúsculas, y por último van alguna otra clase de símbolos, porque tienen un orden en esta tabla. Y esa tabla los organiza de manera única. Antes en Windows, si usted escribía una carpeta con letra minúscula y letra mayúscula, eran diferentes. Ahorita creo que ya lo permite. ¿Okay? Eran diferentes porque la letra mayúscula es un carácter completamente diferente al minúsculo. Usted podía llegar a tener 2 carpetas de documentos, una con minúscula y otra con minúscula, y no se les solapaban. O sea, eran cosas aparte. Ahorita ya es un ajuste que hicieron los programadores para que usted pueda llegar a tenerlas con minúscula o mayúscula, pero solamente una de las dos. Son 2 caracteres diferentes, por lo tanto son 2 cosas diferentes. ¿Okay? Esta es una ventaja. Yo puedo llegar a tener un documento en el cual yo cometa errores. Por ejemplo, después de este punto, introduzca 2 espacios. LaTeX me lo va a ignorar por completo. Yo parto un párrafo y quiero dejar 3, 4 espacios después, y si es mi párrafo, LaTeX me lo va a ignorar por completo y me va a dejar solo un espacio. Necesito introducir comandos de espacio únicos diseñados para eso, para poder ajustar mi texto. Es una ventaja y una desventaja.
La desventaja es que yo no puedo llegar y hacer los espacios como yo quiera. La ventaja es que cuando yo introduzco un comando de espacio, yo voy a ver el comando en pantalla, entonces voy a saber exactamente qué fue lo que hice. ¿Listo? Entonces, la ventaja, no hay errores. La desventaja, tengo que hacer un poco más de trabajo en pensar en que necesito un comando de espacio, necesito buscarlos en la documentación. Space Commands, y ahí aparece en LaTeX. Listo. Ok. Miren algo que interesante, cuando yo le digo a él qué tipo de documento es y lo hago en artículo, yo utilizo estos corchetes tipo llave. Todos los argumentos que van en corchetes tipo llave son casi que obligatorios. O sea, yo no puedo dejar esto vacío. Yo no puedo empezar un documento sin decirle qué tipo de documento es. Pero yo sí puedo dejar como opcional qué tamaño de letra quiero que él tenga. Creo que artículo el tamaño predeterminado de hecho es de 11 puntos, pero le puedo obligar acá en este comando a que el tamaño predeterminado sea de 9, sea de 10, sea de 12 o cualquier otra cosa que yo quiera para el documento. ¿Listo? Bien. Algo de lo que les decía, minúsculas y mayúsculas. Este es un comando de LaTeX, este no. Este puede ser un comando que usted cree personalizado, pero no va a ser igual que este. ¿Vale? De hecho, creo que ningún comando de LaTeX empieza o contiene una letra mayúscula. Todos los comandos en programación, en LaTeX, en lo que sea, la gran mayoría se escriben en letra minúscula. Solo los creados por el usuario pueden llegar a ser minúscula, mayúscula o como usted quiera. Igual hay reglas para eso. Por ejemplo, ningún comando puede comenzar con un número. Yo no puedo hacer un comando que sea for 4 get, por ejemplo, ¿sí? Para obtener, en inglés, for get. No puedo. Tengo que empezarlo con una cosa que sea una letra, mayúscula o minúscula, pero no un número. Porque el número es un operador, es decir, está esperando que haga una operación después del número. Entonces es casi prohibido en cualquier lenguaje, incluido LaTeX. ¿Listo? Lo vamos a ver después. Ok. Estas son algunas de las clases de documento. El artículo, que es el que podemos llegar a revisar hoy, este se utilizaba mucho para tesis, pero ahorita las tesis, como ya se llama libro de grado, entonces estoy utilizando un poco más book. Este report se sigue usando más como para trabajos, por ejemplo. ¿Sí? Es un poco menos estricto que book y tiene la forma dinámica de artículo. Es una cosa entre las dos. Cuando se hace en un book una parte, se dice, voy a comenzar mi parte 1, casi que se le ocupa la mitad de la página, porque le aparece grande, parte 1 y el nombre de la parte, y luego le deja un tercio o un cuarto de la página para que se escriba un poquito de texto y se acabó. La book es un poco más consumidor en texto de lo que puede llegar a ser un reporte. ¿Okay? Y esta, una carta. El formato más en blanco, por así decirlo, más sencillo que pueda haber. Esta presentación, por ejemplo, fue escrito en esto, en Beamer. ¿Sí? Es un código común y corriente, solo que yo le iba dando comandos de diapositiva aquí, aquí va un título, aquí va una enumeración, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Guión? ¿Viñeta? Una viñeta, sí, un guión. Bueno, de acuerdo. Entonces, estos son ítems de esa viñeta y él los va colocando aquí en orden. Yo no tuve que preocuparme, por ejemplo, en hacer estos menús. ¿Sí? Estos menús son completamente cliqueables. Puedo llegar a hacer clic sobre uno y me va trasladando entre las partes del documento. Por acá me está mostrando en qué página voy, en qué diapositiva voy. Esto simplemente estaba en el formato. Tampoco tuve que preocuparme que cada diapositiva tuviera un icono. No, simplemente lo fui llenando. Y él fue colocándome todas y cada una de las cosas sobre el documento. ¿Listo? Vale. Estos son los argumentos que les decía, los opcionales. Aquí hay de tamaño de letra. Estos son unos interesantes. Este tube-site, por ejemplo, me deja la parte central del documento, como si yo lo fuera a grapar o lo fuera a mandar a coser. Un poco más de espacio. Y usted puede definir cuánto es este espacio. ¿Ok? Así que me va a colocar la numeración de las páginas en la parte más alejada de esa encuadernación del documento. Y la parte central, un poco más de espacio para que usted pueda grapar y no se le pierda texto. Porque no todos los documentos están escritos para usted graparlo en la parte de arriba, entonces esto es como para documentos más grandes, tipo libro. Y 2 columnas, eso, me genera texto a 2 columnas. Este se utiliza bastante para artículos. Hay algunos artículos que la revista por el
por ahorrar tamaño, le pide a usted que todo su documento esté casi que en una sola columna, en dos columnas, perdón. ¿Sí? Se ocupa un poco menos de espacio. Okay. Y aquí es un pequeño mostrario de lo que se debería escribir. Por ejemplo, acá estamos teniendo clase documento artículo, las tres cosas del idioma. Aquí viene un título, un autor y comenzó el documento. Y este comando que tenemos acá, el make title, lo que me va a hacer es fabricarme el título del documento con el formato especificado, que es artículo. Me va a colocar mi título, mi autor y creo que me va a colocar la fecha. Okay. Es una forma de colocar una fecha en un título decente en un documento. Bien, acá estoy creando una sección. Nosotros la conocemos, la sección, pongámosle como un título. ¿Sí? Un título sencillito, me crea la sección de introducción, está escribiéndome un cierto texto, me está haciendo otra sección que se llama una fórmula y esta es una fórmula llamada fórmula en pantalla. Así que me va a mostrar aquí una ecuación de látex. Una ecuación de látex es este tipo de comandos. Esta es la letra griega alfa, esta es, creo que es para una integral, que viene desde, que se utiliza esta barrita, este guión de piso, desde 0 hasta 1 de una fracción. 1 sobre 1 más x al cuadrado por dx. Es decir, esta es una integral, ¿de acuerdo? De 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la fórmula que se escribe en las ecuaciones. Requiere un poco de costumbre, un poco de práctica, poder llegar y saber los comandos para lo cual se va a hacer esta clase de cosas, pero es la única manera de hacerlo. ¿Listo? Acá termina la ecuación y termina el documento. Y esto es más o menos lo que se vería cuando yo lo genero, exceptuando la parte del título. ¿Listo? Esta sería mi ecuación como tal, se vería en pantalla. Un poquito más de detalle. ¿Okay? Entonces, revisemos rápidamente. No sé si ustedes ya tienen una cuenta de Overleaf, ¿la hicieron? ¿Ok? Esta es más o menos la ventana principal una vez usted cree su cuenta. Aquí yo tengo un documento con archivado, pero no tiene nada que ver. ¿Listo? Voy a crear sobre ese documento, sobre esta página, voy a crear un proyecto nuevo. Aquí hay muchos formatos que ustedes pueden llegar a ver y les puede parecer interesante, pero yo quiero lo más blanco posible. Okay. Overleaf ya me ahorra un poco la pereza en algunas cosas y me va a colocar ciertos campos ya totalmente llenos. Vamos a mover la cámara a la derecha. Voy a cuadrar eso. Listo. Por ejemplo, él ya supone que voy a hacer un artículo. Aquí, no sé si ustedes vieron la presentación, pero teníamos un Latin 1. Aquí me parece UTF-8, creo que esa es la nueva característica de teclado, ¿de acuerdo? Es como la más grande, por así decirlo. Acá tengo mi título, acá tengo el autor. De pronto tendría que hacer alguna modificación pequeña. ¿Ok? Y creo que no es más. Con eso ya está completamente listo. Puedo darle aquí recompilar en este botón y él me va a mostrar casi que en tiempo real los cambios que yo le vaya haciendo al documento. De pronto tendría que revisar si las tildes me las está reconociendo. Esta tilde que acabo de poner. Ok, entonces por ese lado no tengo que hacer cambios. ¿Listo? Aquí comenzó el documento, aquí se hizo el título. Y lo siguiente que debería hacer de un artículo que creen que va, que falta. El resumen, ¿no? Puede ser. Ok. Palabra en inglés para resumen. De hecho, ahí está. Abstract. Tal cual. Listo. Abstract. Y ya Overleaf me terminó el abstract de una vez. Me lo hizo Begin y me hizo en. Así que yo puedo colocar de una vez el texto. ¿Listo? Recompilo y ya debería haber la sección de resumen.
Esta palabra en inglés sí no me gusta. Creo que si yo reemplazo, o más bien si incluyo, el de usar el paquete español de Babel, todas las palabras que son en inglés, que ya son predeterminadas, me las va a reemplazar en español. Entonces, probemos. Perfecto. ¿Listo? Entonces, así es que funciona. Todos los paquetes que yo le doy acá, usar paquete, los tengo que primero llamar, por supuesto, para poder usarlos en el documento, y una vez yo los activo, los cambios son transparentes una vez se hace la compilación del documento. Aquí no me gusta dejar estos espacios. Listo. Uy, dislexia. Listo. Aquí iría mi introducción. Acá podría comenzar a hablar del documento. Y podemos empezar a hacer una imagen. ¿Por qué no? Podemos incluir de una vez una imagen. Listo. Acá hacemos un pequeño texto de introducción. Voy a dejarlo como pequeño. Voy a comenzar una imagen. Así que le doy begin. Y por acá debe estar el comando para imágenes. No me parece. Ok. Miren todas las opciones que hay. Primero hay una para alinear. Quiere decir que yo todo lo que tenga de aquí para abajo me lo voy a alinear de cierta manera. Puedo hacer arreglos. Arreglos es básicamente una lista que yo puedo llegar a ordenar. Puedo centrar, puedo enumerar, puedo empezar ecuaciones, puedo empezar figuras, que es la que estoy buscando. Frame, que son básicamente marcos. Es decir, yo puedo llegar a enmarcar texto y más que hacer un frame para enmarcar un texto físico, es decir, ponerle un cuadrito, yo lo puedo llegar a comenzar de manera virtual. Es decir, yo comienzo un cuadro y antes del cuadro yo le digo, quiero que me cambie la letra a una letra grande. Quiere decir que todo lo que está dentro del cuadro se me va a cambiar a la letra grande. ¿Okay? Entonces se usa de manera más inteligente. Por ejemplo, quiero comenzar aquí una figura. Solo con eso ya él me abrió o me puso una cantidad de cosas predeterminadas. ¿Ok? Primero, todo lo que esté dentro de la figura va a estar centrado. Este comando me lo puso el predeterminado. O sea que la figura que yo incluya va a estar centrada. Puedo llegar a comentar esto y creo que el comentar es con el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Por lo tanto, mi figura no va a estar centrada, pero lo mejor es dejarlo descomentado. Acá, y es casi que el único comando que yo necesito llenar, es donde voy a colocar la ruta a mi figura, a mi archivo. Pero, si ven aquí a la izquierda, yo no tengo ningún archivo cargado. ¿Ok? El único archivo que tengo es el que estoy escribiendo, mi .text. Así que yo necesito primero incluir acá un archivo en el documento. Me voy aquí en este botón que es cargar y aquí lo selecciono o lo arrastro. Voy a buscar uno. Por ejemplo esta figura al final no la utilicé. Ok, simplemente la arrastro. Y ya está. Ese es el archivo que yo quiero ver en mi documento. Okay. Voy al documento y cuando yo voy a escribir... Okay. Hombre en la luna, él ya me está mostrando todas las opciones que hay. ¿Sí? No tengo más sino que darle clic y podría darle recompilar y ver exactamente qué fue lo que se hizo. Profesor, qué pena. ¿Se puede hacer zoom en la parte donde está el código? ¿En la parte donde está el código? Es que no logro ver muy bien. Sí, claro. Sí, gracias. ¿Mejor? Sí, mejor. Listo. Ah, ok. Aquí hay un pequeño error. No me está diciendo exactamente cuál es el error, pero la parte de gráficas no es necesaria para usted generar un documento de látex. Por lo tanto, ese paquete casi que no es obligatorio para hacer el látex más básico. Lo que quiere decir que yo debo meter ese paquete arriba.
¿ok? Así como metí ya uno que me permite meter tildes y uno que me permite decir mi documento está en español, necesito decirle, por favor, permítame usar gráficos. ¿Listo? Miren todos los paquetes disponibles que tiene aquí el entorno de Overleaf. Hay muchos más, no sé qué tan pobre o qué tan rico sea Overleaf en paquetes realmente, pero aquí está uno de gráficos completo que se puede llegar a utilizar. Se llama Graphics, porque no lo veo, aquí está. Okay. Graphics X. Solamente con incluir ese paquete ya podría llegar a ver la imagen. Por acá está, en la segunda hoja. Está un poco grande. ¿De acuerdo? Hay que mejorarlo. Si yo quiero saber cómo se utiliza un paquete, por ejemplo yo le garantizo que tiene las opciones para reducirle el tamaño, poder reducirle el ancho, más que todo lo que se trabaja. Yo todo lo que tengo que hacer es buscar el paquete en internet. Si no me aparece de primero, le puedo incluir la palabra látex y es mágica que la documentación me va a aparecer. ¿Listo? Aquí de hecho la documentación que me apareció es de Overleaf y está todo explicado paso a paso de cómo puedo llegar a incluir una imagen. Y lo primero que me dicen es, yo no necesito incluir tantas cosas como yo tengo en el archivo, puedo simplemente darle incluir gráficas y ya. Miren que aquí no está en ningún momento Begin Graphics ni nada por el estilo. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá, después de la introducción, para que ustedes vean a qué me refiero. ¿Listo? Aquí está mi texto. ¿Por qué está ahí? Porque mi texto, acabó y acto seguido viene a incluir gráfico. Quiere decir que este gráfico se metió como parte del texto. Este gráfico es como si fuera un punto, como si fuera una coma, como si fuera algo más. Puedo llegar a separarlo, pero no va a hacer mucho la diferencia. ¿Ok? Está en la parte de abajo. Está flotando. La literal es un punto, es una coma, es un carácter más. ¿Qué desventaja tiene? No tiene numeración, por ejemplo. Es decir, esta me dice figura 1. Y acá tiene un caption, una descripción de la figura que yo puedo colocar. Aquí le puedo colocar hombre en la luna. Y me sirve como descripción de una figura. Cuando nosotros incluimos una figura, una tabla, lo que sea, siempre tenemos que colocar qué es lo que estamos incluyendo, ¿no? Tablas de promedio de densidades para X o Y valores, ¿de acuerdo? Gráfica resumen de B versus T de tal cosa. Siempre hay que hacer una descripción gráfica para que la gente mire la gráfica y sepa qué es lo que está viendo en la parte de abajo. Y otra cosa muy interesante, aquí hay algo llamado label. Y este label me sirve para referenciar dentro del texto. El label funciona muy bien con otro comando llamado ref. Label, poner es como una etiquetica en cualquier cosa, y cuando yo utilizo ref, me estoy refiriendo a eso que etiqueté. Por ejemplo, acá. Y de una vez me aparece la única etiqueta que está en mi documento, de la figura. Él ya me sugirió el término fig, entonces podemos respetarlo, y cuando recompile me va a aparecer el número de la figura, es decir, ¿listo? Esta es la figura 1 y acá lo único que me va a aparecer es el número 1. ¿Qué pasa si hay otra figura antes que esa? No pasa absolutamente nada. Puedo llegar a copiar y pegar esto. Es decir, voy a tener dos figuras después, pero esta no le voy a colocar label. Solamente la figura número 2 va a ser la que esté etiquetada o nombrada. De hecho, puedo llegar a cambiar esa foto por otra. Voy a subir otra. ¿Ok? Aquí está la figura 1, que es la persona que desarrolló látex, y acá está la figura 2, que es hombre en la luna. ¿Cuál de las dos figuras se me está referenciando? La figura 2.
No interesa si esta figura pasa a ser la figura 300. El número viaja de manera dinámica y lo único que yo necesito es el label. Como yo estoy aquí usando referencia a este label, cuando voy y reviso mi texto, me aparece que ahora está en la figura 2. ¿De acuerdo? Es de manera inteligente. Bueno, volviendo un poquito a las imágenes, botar la imagen hacia la loca no es lo mejor. Ahorita voy a borrar eso en la parte del código. Miremos, a ver, aquí explica, por ejemplo, un poquito de carpetas. Yo puedo llegar a meter imágenes dentro de una carpeta, no botarla suelto, como lo estoy haciendo. Puede servir mucho para proyectos más grandes. Y hay muchas más cosas. Por ejemplo, este comando de escala me permite escalar las imágenes. Yo puedo colocarle escala 0,5, entonces va a tener la mitad del tamaño, ¿vale? Yo les recomiendo que utilicen algo un poquito más inteligente, un poquito más práctico, pero este comando de scale está bastante bien. Como por ejemplo, posicionamiento. Ok, este lo vamos a utilizar ahorita, ¿listo? Miren que este me obliga a que la imagen esté acá, en un punto específico. Y se utiliza aquí como comando opcional. Es figura H, ¿ok? Y el ancho. Me gusta bastante, pero no quiero ponerlo en centímetros. Quiero ponerlo acá. Estas son todas las unidades de longitud que usted puede llegar a usar en un programa de LaTeX para cualquier comando, porque hay muchos comandos que utilizan comandos de longitud, ¿de acuerdo? Está lo típico del punto, que son para las letras, milímetros, centímetros, pulgadas, etcétera, lo que usted quiera, y estos son un poquito más prácticos, porque yo puedo decirle a la imagen que sea sola y únicamente del ancho del texto que se tiene permitido en el documento, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerle algunos cambios. Voy a borrar esta. Ok. Esta está bien. Esta imagen es la que quiero cambiar. Entonces, primero, quiero que su tamaño o su posición sea acá. Bien, acá quiere decir que la figura de Canut se puede ir a un lugar que le parezca a él más cómodo, pero esta imagen definitivamente tiene que estar en el punto donde yo coloque este comando H. Quiere decir que si aquí hay texto entre las dos figuras, antes y después, vamos a ver en dónde termina mi figura. ¿Ok? Por aquí puedo cambiarle el ancho. ¿Vale? Y en ese ancho le puedo meter todos estos comandos, cualquiera de los que yo quiera. Le puedo decir 5 centímetros, simplemente le coloco 5 cm. Quiero que sea el ancho del texto, le coloco este comando y debería funcionar muy bien. ¿Ok? Ahora tiene el ancho del texto. Vale, hay un texto acá que se me voló. Tenemos 3. Bueno, ¿Señor? en caso, por ejemplo, de que la imagen sea muy pequeña, si yo le coloco el comando text width, ¿él la rescala o la deja? La rescala. Si la imagen es muy pequeña, él la hace un poco más grande. Vale, perfecto. De hecho, podría colocarle eso a la imagen que está abajo. Se me hizo. Se me perdió por completo. Profe, sí creo que está fuera del end document. Ah, se los dije. Todo lo que esté por fuera del end document no funciona, es como si no existiera. Qué pena. Listo, ahí debería aparecer. Ok, un poco más grande. ¿Listo? Bien, Vale. esa sensación de tiene el ancho del texto puede llegar a ser un poco útil. Voy a copiar por acá un texto adicional, cualquier cosa, para mostrarle un poquito cómo se vería aquí cuando hay un poco más de texto, ¿no? La imagen está escalada de ese tamaño.
Normalmente, y ya que la imagen está centrada, al menos, podemos utilizar eso como múltiplo. O sea, se suele usar, yo quiero un 0,8 del ancho del texto. Entonces la imagen se reescala a un 80%. ¿Listo? Quiero que ocupe apenas un 0,5%. Normalmente las imágenes se muestran un 0,8 del texto, o un 0,5 sería todavía más pequeña. Pero esta es una manera de demostrar el tamaño de una cosa de una manera medio inteligente, para que no sea tan exagerado. No quiero que sea completamente el ancho del texto, quiero que sea un poco más pequeño. ¿Listo? Ok. Miren algo interesante. Este comando de label me funciona para lo que yo quiera. Para lo que yo quiera es, acá tengo una sección llamada introducción. Si yo quiero meter aquí dentro de introducción un label, y le coloco, puede ser eso, introducción, y por acá tengo otra sección con cualquier otro nombre. ¿De acuerdo? Yo cuando las voy a utilizar, cuando las voy a referenciar, no necesito saber cuál va primero, si introducción, si práctica. Yo utilizo simplemente la palabra. Entonces aquí puedo llegar a hablar, hablemos de la sección número y utilizo la referencia. ¿Listo? Aquí ya tengo muchas más cosas. Tengo introducción, tengo práctica. De hecho, es una buena costumbre colocarle 3 letras, al menos para recordarnos qué tipo de referencia es. Cuando la cosa crece, es un poco más fácil. ¿Listo? Entonces, de nuevo, voy a referenciar una sección. Y en este caso voy a referenciar la sección práctica. No me interesa si la sección práctica se define después del documento. Y de hecho esa sección le va a corresponder un número que es el número 2, porque ya tenemos una para la introducción, ¿no? Entonces cuando yo recompilo, aquí vamos a hablar de la sección número 2 que se crea después de la que estoy actualmente. Y no me interesa si esta práctica está antes o después de la introducción, el número va con él. Literal podría llegar y cortarla, ponerla antes de la introducción, y ahora va a tener el número 1. Bien, la pasé de ser la número 2 a la número 1 y el número se actualiza. Entonces, sola y únicamente con poder utilizar este comando de label y ref ya hace que la creación de documentos, la referenciación interna de los documentos sea muy sencilla. Porque usted tiene, cuando hace por ejemplo un documento de laboratorio, tiene su introducción, tiene su resumen, tiene su introducción, tiene por ejemplo análisis de datos, o marco teórico, perdón, análisis de datos y conclusiones, referencias, cosas por el estilo. Usted puede llegar a escribir en cualquier parte del documento hablando de las diferentes secciones y no necesita saber qué número tiene. Si en algún momento usted cambia una sección o una subsección, que también existen, ¿ok? Estas subsecciones o secciones llevan el número completo. Quiere decir que esta sigue siendo la 2, esta es la 2.1 y esta es la 2.2. Puedo llegar a hablar de ella, por ejemplo acá, voy a ponerle un label. ¿Ok? Y hablar de ella. Listo. Perdón. ¿Listo? Miren lo que está viendo acá. Estamos hablando de la sección 2 y su contenido de la subsección 2.2. Esto puede cambiar de orden. Puede ser que la de prueba vaya después que la otra, etcétera. Como usted quiera escribirlo, él le va a mantener la jerarquía porque para él no existen números. Para él existen referencias, etiquetas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esa es una cosa muy útil de LaTeX, poder llamar cosas que estén dentro del documento. El fuerte de LaTeX, sin embargo,
a pesar de que ese es uno de los fuertes, también está en llamar cosas que están fuera del documento y que usted utilice la menor cantidad de energía posible. Usted puede llegar a mirar aquí. ¿Cómo lo explico? Okay. Puede llegar a buscar en internet, toda la documentación aparece de Overleaf. Cómo utilizar bibliografías y va a haber dos opciones. La opción incorrecta y la opción correcta. La opción incorrecta es usted simplemente comience una sección que se llama la bibliografía, literal, y lo va llenando de ítems. Es decir, aquí le pone el primer ítem, le coloca un numerito, un nombre, le coloca quiénes son los autores, le coloca cuál es la empresa, creo, en fin, y le coloca edición, la editora, perdón, el tipo de documento, año, ciudad, en fin, como usted quiera. Bien, eso es lo que le va a mostrar acá. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? No muchas. Esto que está aquí es como usted lo va a referenciar dentro del documento, pero una vez usted lo referencie, y ya vamos a hablar un poquito de eso, le van a aparecer simplemente como usted lo escriba acá. Si usted escribió algo mal, algo que no corresponde, o le están pidiendo otro formato de bibliografía, usted tiene que hacer los cambios de una manera manual. ¿Ok? La bibliografía nunca jamás se debe hacer así. La bibliografía se debe hacer de una manera inteligente y que pueda cambiar, porque si nosotros podemos cambiar una parte del documento, ponerlo arriba, abajo, etcétera, y solo con la etiqueta ya cambia la numeración, pues la bibliografía también debería tener ese poder. Jesús. Ok, miremos más abajo. Aquí, no. Acá está, BibTeX. Okay. Este paquete BibTeX es un manejador, una forma de usted llegar y almacenar, por así decirlo, las bibliografías en un archivo aparte y usted llamar ese archivo. Y él le va a llamar los campos que sean estrictamente necesarios. Acá, por ejemplo, hay dos comandos que casi que son los únicos que yo necesito. Voy a copiarlos y lo voy a pegar acá en el documento. Ok. A pegarlo al final. Bien. Este es el estilo de la bibliografía. Y ya hay estilos creados para todo, incluido el estilo que se tiene que entregar en biblioteca para su proyecto de grado. ¿Vale? Este es un estilo más. Y cuando digo acá slash bibliografía, es que yo estoy buscando un archivo llamado sample que va a tener todas y cada una de las bibliografías necesarias para su documento. Sample no me gusta, voy a escribir un nombre propio, bibliografía. Y mire que lo escribí sin tilde porque esta es una referencia a un archivo físico y a veces con la tilde puede llegar a dar problemas. Así que voy a crear ese archivo dentro de mi carpeta, acá, lo creo en blanco, bibliografía. Y lo único es que no puedo hacerlo con un punto text, es mejor con un punto bib. Ese es el formato o el archivo designado para hacer bibliografías. Pero no se dejen equivocar, un punto text o un punto txt o un punto bib son archivos de texto. Son simplemente archivos de texto. Lo que usted coloca acá es lo que puede llegar a ser importante. Ok, la manera más sencilla de llenar estas bibliografías, por si ustedes no lo sabían, es con esta página. Google Scholar. Usted busca acá un artículo, busca acá un libro, busca acá un autor, busca lo que sea. Toda la bibliografía de cualquier cosa, inclusive artículos, o en diferentes páginas, en el Xavier, en la IEEE, en IOP, en cualquier página que hable de física, usted va a encontrar siempre cómo sacar la cita BibTeX. En cualquiera. Y la de Google es como la más grande, la más sencilla, por así decirlo. Aquí podría llegar a buscar a Kleppner, ¿por qué no? ¿Listo? Aquí, no sé si ustedes sepan quién es Kleppner, pero si ya están viendo Moderna, de pronto van a tener que trabajar con él. Ok, aquí me aparecen todas las publicaciones que tienen el nombre, el apellido de Kleppner, simplemente con estas comillas, citar, ya es suficiente. Yo podría llegar a copiar, podría copiar la APA, Chicago, Harvard, etc. O copiar aquí el BibTeX.
¿De acuerdo? Así que me voy a ir directamente a BibTeX, voy a darle control clic para que me aparezca en otra pestaña, no quiero perder lo que tenía. Voy a buscar unas 2 o 3 de ellos. Ya copié la primera, creo. Voy a copiar esto. BibTeX y esta última. BibTeX. Listo. Ahí las abrí en pestañas diferentes. Entonces, me voy a la primera, copio, pego, copio, pego, copio y pego. Así de difícil, ¿vale? ¿Qué es exactamente lo que tiene cada una de esas bibliografías? Tiene campos. Primero me está diciendo qué tipo de archivo es. Parece que los 3 que copié son de artículos, ¿ok? Pero también hay libro, hay reviews, hay, ¿cómo es que se llama? Report. Cuando se hace un reporte de laboratorio, por ejemplo, hay diferentes tipos de bibliografía y todo va a estar acá después de la arroba. Esta es la palabra clave que Google le sugiere, pero usted puede llegar a cambiarla. Esta es lo único que usted debería cambiar, si quiere. ¿Cómo lo tienen aquí? El nombre del primer autor, el año de publicación y la primera palabra del título. ¿Ok? Es como una convención que se utiliza y es bastante útil. Por ejemplo acá, primer autor Klerner, el año 1981 y inhibido, que es la primera palabra del título. Y así están todas, ¿vale? ¿Por qué le digo que esta palabra o esta llave usted la puede cambiar? Porque es como usted lo va a llamar en su documento. Usted lo puede llamar como quiera. Puede poner el artículo número 1, pero de pronto no le dice nada. Si usted ya se le dio el artículo, es más fácil que lo reconozca por eso, porque es su primer autor. ¿Ok? Es el año y usted ya más o menos sabe cómo va empezando. De hecho, puede llegar a agrandar. Listo. Y de ahí en adelante vienen todos los campos. Aquí está el título, aquí está el autor, señor, o autores. ¿Nos podría mostrar cómo es que sale esa palabra referenciada en el texto, por favor? ¿Esta palabra? Sí, sí, señor. Sí, ahorita cuando vuelva el documento. Ah, vale. Sí, por ahora estamos viendo solamente cómo voy armando la bibliografía con las cosas que yo voy encontrando. ¿Ok? Miren, por ejemplo, algo curioso. Este primer artículo, el de Fry del 98, tiene muchos autores. Y esto no se va a mostrar así en LaTeX. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, revista, volumen, etcétera. El resto es detalles. Esta es la palabra que yo necesito cuando lo voy a referenciar. Ya incluí mi bibliografía, ya está dentro de mi documento. Ahora comienzo a hablar. Ahí están mis 3 referencias. ¿Listo? Es así de sencillo. No es más. ¿Vale? Recordando lo que menciona Fright, por ejemplo, en su último artículo. Y además, fulanito. Voy a meter la segunda referencia, o la última. ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más. Eso es todo lo que yo necesito hacer para una referencia. Cuando yo vaya a compilar mi documento, vamos a ver que el texto, que es lo que está acá, me está referenciando exactamente los 2 autores. Miren lo que dice, recordando lo que menciona, y ahora ya me aparece no un número, como me aparece para gráficas, para tablas, para esto, sino que me aparece un número entre corchetes rígidos. Y esa es la forma en la que este estilo de referencia, que es un sort, va a referenciar los autores, ¿de acuerdo? Los artículos. Es simplemente una forma de referenciar. Así que aquí ya tenemos la primera referencia y la segunda, y aquí me aparece la gente a la cual está referenciado. No necesito hacer nada más. ¿Qué es lo que aparece aquí? Lo que debería. Si algo falta o sobra, échele la culpa a este estilo. Por ejemplo, vamos a buscar otros estilos de bibliografía. En biblioteca creo que están pidiendo APA, o muchos artículos piden APA. Entonces por acá, ok, aquí está abreviado. Este es de la Asociación de Matemáticas, creo, no recuerdo muy bien. Aquí está APA, APA-like. Aquí este es de la IEEE. O sea, hay diferentes revistas que han hecho sus propios estilos y todos están disponibles para los autores. Entonces voy a coger APA, que me gusta de hecho. Mire cómo aparece aquí. Aparece autor, coma, año. O sea, da un poco más de información, ¿no? Pero usted puede mirar aquí en pequeños ejemplos. Mire alfa cómo aparece, como reducidas.
Este también es de números. La IEEE también es de números. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno como este, la IEEE que es números y este que también son números? Les aseguro que la diferencia está acá, en la manera de presentar a los autores o en la manera de presentarlos a todos. ¿Okay? Por ejemplo, veo que aquí vienen autores, ciudad, nombre y revista en donde se publicó. Autores, nombre, ciudad y año. Cambian, ¿de acuerdo? Cambian. Cambian bastante dependiendo de qué formato está usando. Bueno, voy a copiar aquí APA. Me parece espectacular. Y voy a cambiar un sort por APA-like. Eso es todo lo que yo necesito hacer. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Fácil, fácil. Bueno, vale. Aquí estoy haciendo un archivo desde cero, ¿no? Lo más sencillo que usted podría llegar a hacer es buscar una... Bueno, ahorita lo miramos. De hecho, les iba a decir que si querían 5 o 10 minutos para que se levanten y volvemos. Pues sí, podría ser. ¿Sí? Bueno. A mí me parece. Vamos hasta las 10. Pues, vale, ahí va. Vamos ahorita. Ok, volvemos. ¿Están todos por ahí? Vale. Y mira algo curioso. Esta figura, como yo le coloqué H minúscula, no me acuerdo si H mayúscula todavía se admite o no. Me compruebo y les explico qué es. Creo que no. Ok. Básicamente el H lo que me está diciendo es acá, here. ¿Vale? Le estoy diciendo a la figura, quiero que vaya aquí. Si yo no la coloco, él, bajo las reglas del documento, la va a colocar en donde mejor le parezca. Y en este caso, donde mejor le parece, es abajo. ¿Vale? Va a colocar el párrafo de recordando antes de la figura. Bien. ¿Cuál regla creo que él está usando? Como es un tipo artículo, me imagino que está usando esta, bottom, o sea, que vaya al final de la página. Sobre todo porque es la primera página del artículo. Entonces, en la primera página del artículo es normal que a eso se le dé un poco de énfasis y al resumen, a la introducción y las imágenes vayan al final. Yo no le puedo llegar a dar una orden como top, sobre todo porque es la primera página del artículo, es decir, la imagen nunca puede ir acá, porque primero tiene que ir el título, así que yo creo que él me va a mandar esa imagen a otra página. Quedó solo. ¿Listo? Todas esta clase de cosas de documentación, usted las puede encontrar si primero entiende qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo tengo esta figura y veo que puede flotar, por así decirlo, en el documento, dependiendo de ciertos órdenes, usted las puede buscar como flotantes en LaTeX, floats LaTeX. Y aquí puede llegar a mirar mucho más detalle de qué es un flotante. Hay flotantes para figuras, hay flotantes para tablas, hay flotantes para ecuaciones, hay flotantes por el hecho de haber flotantes, es decir, hay flotantes que son literal una página. O sea, yo puedo decir a un documento, quiero que me cree una mini página, y lo que me está creando es un mini documento de LaTeX, que dentro de ese mini documento de LaTeX puede haber figuras, puede haber tablas, puede haber otras cosas, y esa mini página me la puedo llevar a otras partes del documento con esos comandos. O sea, se puede hacer un documento dentro de otro, por así decirlo, ¿de acuerdo? La manera de organización. Mira, qué cosas interesantes como colocar un caption, una descripción de la figura a la derecha de la gráfica, ¿sí? Entonces, utilizando este paquete. Solamente con ver eso, usted ya sabe qué documento tiene que meter y sabe que el caption va a aparecer a la derecha de la figura. Es un poquito interesante. Ah, ok. Creo que Side Caption Figure. O sea, no solamente eso, sino que aparte tiene su propio bloque. Es algo curioso para interpretar. ¿Podemos copiar y pegar? ¿Por qué no? Insertemos...
por supuesto, este tiene que ir acá. Listo. Metí el paquete nuevo, comencé mi documento. Creo que hay algo que no le gusta. Ah, perdón, copié algo que no era. El ancho está el 3% del ancho. Aquí está la gráfica de la figura. Voy a reemplazarla por la única que tengo. Copiar y pegar. ¿Listo? Y debería funcionar muy bien. Ok, aquí está la figura 1, aquí está mi otra figura y está a la derecha el caption de la figura. Quiere decir que no me va a ocupar tanto espacio el caption como si fuera una descripción de la figura bastante grande. O sea, hay muchas cosas que usted puede llegar a encontrar en internet. La gran mayoría es copiar y pegar lo que usted necesite. ¿Listo? Hay algo interesante que podemos llegar a manejar también y son las tablas. Bueno, aquí ya me hace la mayoría del trabajo. Voy a introducir, vale, introduje la tabla, me va a aparecer centrada. Este es el begin tabular, es decir, cuando yo comienzo una tabla hay otro comando que se llama tabular, en el que básicamente me va a empezar un tipo de objeto que me va a corresponder con elementos. Este elemento C lo que me está diciendo es que va a tener una celda y dos celdas. O sea, con solo este enunciado yo estoy definiendo una tabla de solamente dos columnas. No voy a tener más de dos elementos. Lo que quiere decir que antes de este símbolo ampersand y después del símbolo puede haber un elemento. Por ejemplo, acá puede haber el elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. ¿Listo? Hay algo adicional que está en la descripción de esa tabla. Que es esta barrita. Esta barrita que está aquí, que la sacan con mi teclado con la letra que está al lado del 1, la parte izquierda, me define cuáles de las celdas van a tener una barra vertical. Es decir, van a estar separadas por aquí por una barra. ¿De acuerdo? Es como un recuadro, por así decirlo, en el que yo puedo llegar y separar un poco más mis elementos por algo visible. Puedo llegar a hacer otra columna, en cuyo caso yo necesito meter aquí otro elemento. Ok. LaTeX nunca ha sido muy amigable con las tablas. Para nada, porque aquí hay que meter comandos, hay que meter cosas en puestos, etcétera. Entonces, la gente ha hecho muchos editores de tablas online. Por ejemplo, vamos a revisar uno pequeñito y de paso podemos revisar un poco más los comandos. Acá tenemos una tabla muy sencilla, que de hecho no sé por qué se guardó, la hice ayer, ¿vale? La tabla es muy similar a la otra, me está mostrando nombre, código, edad, etcétera, y me está mostrando qué código necesito utilizar. Miren que hay un comando aquí nuevo llamado hline. Supongamos que no conocemos qué es esta hline, es una línea horizontal. ¿Listo? Quiere decir que antes del nombre me está haciendo una línea horizontal y después de todas y cada una de las líneas. Yo no necesito complicarme aquí con la tabla, yo podría simplemente insertar, por ejemplo, una columna, insertar a la derecha. Ya no quiero nombre, código, edad, quiero también, no sé, curso. Okay. Curso, no sé, H1. Y H3. ¿Vale? Como cualquier editor de tablas, como por ejemplo Excel, tengo muchas opciones, tamaño de letra, hacia dónde quiero que vayan, quiero que tengan todos los bordes, por ejemplo, y cuando yo genero, esto es lo que se me está generando en el resultado de la tabla. Podemos hacer algo un poquito más
completo si yo, por ejemplo, inserto una fila arriba, ¿ok? Y hay algo que tienen los editores de tablas y es mezclar las columnas, mezclar los elementos. Por ejemplo, puedo llegar aquí a darle mezclar esos elementos y esto es ahora un solo elemento. A esta la puedo llegar a colocar, tabla de estudiantes. Puedo llegar a ponerlo en negrilla, puedo llegar a ponerlo en itálica y puedo centrarlo y darle celdas. ¿De acuerdo? De paso podemos llegar a mirar dos comandos nuevos que pueden llegar a mirarlos más adelante. /tet IT es para itálica y BF es para bold letter, para negrilla, básicamente. Y cada una de estas también tiene sus comandos. O sea, yo puedo llegar a mirar aquí LaTeX italic, por ejemplo. Y me aparece cuáles son los comandos que yo necesito. ¿De acuerdo? BF para letra negrilla. Énfasis, esto es para letra inclinada. B negrilla ya lo miramos. Underline para la letra que está subrayada. En fin, hay muchas más para que revisen. ¿Vale? Todo lo que usted quiera simplemente es buscar y ahí va a aparecer. Por ahora, esta tabla me parece que está completa. La puedo llegar y copiar. Y ese es el código que yo necesito en mi documento. ¿Listo? Bueno, hay cosas que aquí no me copió como yo las tenía. Por ejemplo, yo tenía un century. Creo que está acá. Acá. Un poco acá. Y se va a ver un poco mejor. Va a aparecer centrado. Bien. Creo que la tabla quiero que esté acá para que aparezca después de esta. Esta figura también está suelta. H. Vamos a ver. Creo que este H no está definida para las figuras que tienen el caption a la derecha. Bueno, hay que mirar cómo funciona bien ese comando. Ese comando lo buscamos en un paquete, ¿no? Lo buscamos en internet. Entonces, quitémoslo por ahora, que me interesa la tabla. Listo. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con las tablas. Por ejemplo, miren que la tabla, digamos, no está creciendo como debería ser. O sea, la tabla podría ser un poco más ancha, podría ocupar el 100% de la página. Y hay un comando para eso llamado tablex, si no estoy mal. Vamos a ver. Se llama tablex, tabular X. Entonces. Ok. Listo. Miren que aquí me está creando un objeto diferente. Ya en lugar de colocar una C o una L para las columnas, se coloca una X mayúscula. Y esa X mayúscula hace que esa columna pueda llegar a crecer. Solamente con utilizar el comando. ¿Ok? Solo que tengo que begin tabular X y creo que aparte hay que incluir el paquete. No estoy seguro. Entonces vamos a mirar. Usar paquete. Tabular X, perfecto. Quiero empezar uno acá, tabular X y tabular X. No voy a cambiar nada más. Quiero mirar si lo reconoce. Ah, parece que no. ¿Será por eso? Vamos a ver.
Ah, ok, tengo que ponerle medida. Acá, vamos a ver eso. Sí, mucho mejor. Listo, parece que la opción de qué tamaño va a tener no es tan opcional. Bueno, voy a ponerle una línea horizontal. De hecho, esta que tengo aquí podría llegar a ser un tamaño como los que nosotros ya vimos, como este. ¿Dónde está? Las imágenes. Acá, TextWine. O sea, podría ser también un tamaño inteligente. Listo. Yo creo que con TextWine de pronto queda un poco grande. No, se ajustó bastante bien. Ok, así se puede llegar a organizar un poco más las cosas. Si yo utilizo un doble H-line, incluso podría llegar a separar esta tabla de estudiantes de todo lo que está debajo. Es decir, aquí, que no haya solo un H-line, sino uno doble. Lo que él va a hacer es que va a separarlas y le va a poner un pequeño espacio visible. De esta manera. Sea un poco mejor. ¿Listo? Pero bueno, hacer una tabla desde cero requiere su trabajo. Lo ideal es utilizar un programa como este. Alguna página de internet que le genere la tabla como tal. Hay otra cosa que se puede llegar a utilizar y es este programa llamado Lix. Lyx. Es muy parecido a Overleaf en su facilidad de uso y es una mezcla entre un Word y una mezcla entre código látex. Lo que pasa es que aquí usted no ve el código látex a menos que venga acá, ver y ver código. ¿Okay? Aquí sí me está mostrando el código de cada una de las secciones. La ventaja de este programa es que el editor, tanto de tablas como de ecuaciones, es muy intuitivo. Yo puedo llegar a agregar aquí una tabla, o un cuadro agregué, y ya voy llenando las cosas una por una. Por ejemplo, quiero agregar una tabla de 4×4. ¿Listo? Ya me agregó la tabla y todo lo que necesito llegar a poner son los elementos. Por ejemplo, este es el título. Selecciono todo como si fuera un documento de Word y mire que abajo incluso están las opciones muy parecidas. Aquí está mezclar celdas. ¿Vale? Puedo llegar a hacer algo muy parecido. Estudiantes, nombre, etcétera. Y aquí comienzo a llenar los elementos. ¿Listo? Y ya cae mi tabla. Si quiero pasarlo a Overleaf, puedo llegar y copiar aquí el código completo. Eso sería de tabla esta tabla. Profe, disculpe, ¿cómo es que se llama el programa? Lix. L-I-X. Por acá está el nombre. No es un programa online. Es un programa para computador. ¿Listo? Funciona para los tres sistemas operativos igual. Pero es bastante práctico. Y aquí podría agregar mi nueva tabla. No pega. Copiar. Pegar. Listo. Este frame creo que no lo necesito. El resto sí. Vale, aquí está mi nueva tabla. ¿Ok? Entonces me facilita un poquito el trabajo. Utilizar un programa como ese. Ese programa es muy bueno para hacer tablas y para hacer ecuaciones. Cuando usted no se acuerde de algún comando, de alguna ecuación, este programa los tiene todos. Y ya que miramos un poquito las tablas, pues miremos un poco de ecuaciones. Ok. Por acá. Listo. Yo diría que hay muchas más, pero al menos hay 3 formas de presentar una ecuación. Creo que son como 4 o 5, no escapa más. La ecuación más sencilla de presentar es esta. ¿Ok? Es una ecuación que va contenida dentro de un texto.
Solamente usted con colocar aquí el símbolo de pesos antes y después ya está listo para comenzar a escribir una ecuación. Lo siguiente es un comando de látex de ecuaciones. Y los comandos de látex de ecuaciones es mejor buscarlos, porque son muchos. Hay demasiados comandos para cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Aquí en la página de Overleaf están algunos. De hecho, me parece que son muy pocos, porque aquí, por ejemplo, tienen una integral, tienen integral cerrada, sumatoria, productoria, pero son muchos más, muchísimos más. Entonces, podemos buscar por aquí un editor de pronto. Ok, ya este es un poco más decente. A ver cuántas integrales hay. Vale, este al menos tiene esta integral doble. ¿Listo? Solamente con hacer clic sobre alguna de estas cosas ya puedo mirar el código. Por ejemplo, sumatoria es esta. Integral es int. Ese es el más sencillo de todos. Letras griegas están por acá. Por aquí están posiciones. Es decir, yo puedo llegar a tener una cosa que tenga un superíndice y un subíndice. Puedo llegar a tener sumatoria, productoria, etcétera. Hay muchas opciones. Estos son paréntesis. Aquí están algunas letras. Señor. ¿Me podría facilitar el link del ¿De esta? látex? Que no lo he alcanzado a ver, sí, señor. No, solamente busqué látex, editor de ecuaciones, pero ya lo paso. Vale. Listo, ahí está en el chat. Vale. Ok, es decir, es una cosa gigante. De hecho, este me parece que está como un poquito pequeño. Vamos a mirar el de Lix, que Lix también trae. Ok, insertar ecuación en línea, es lo más sencillo. Y acá, ya. Este es el editor de ecuaciones de Lix, todo lo que está debajo. Puedo llegar a mirar fracciones, puedo llegar a mirar integrales. Estas sí son las integrales, yo no sé por qué ninguno lo trae. O sea, hay integral doble, triple, ahí está quíntuple. O sea, LaTeX permite un montón de integrales. No solamente hay una integral de línea, también hay integrales de dobles de línea. O sea, hay muchas más opciones de símbolos matemáticos. Absolutamente todos están acá. Aquí están los operadores como nabla, está delta, infinito, etcétera. Por aquí está la colección de letras griegas. Por acá está algo que son paréntesis, y son paréntesis variables. Entonces es bastante útil. Ahorita podemos revisarlo. Ok. Por ahora quiero escribir algo muy sencillo en las ecuaciones. Quiero escribir, por ejemplo, una fracción. Entonces la fracción es con frac. Y frac está esperando dos enunciados, dos cosas. La primera es lo que va arriba, la segunda lo que va abajo. Eso es todo lo que espero. Voy a utilizar la función seno, puede ser. Y quiero que sea seno de teta. Ok. La letra griega teta. Y abajo de la fracción voy a colocar teta. Entonces voy a tener seno de teta sobre teta. Aquí me está mostrando un error. No sé qué es. Qué raro. A ver, compilo sin eso. Algo está fallando, no entiendo qué es. No hay más.
Tengo un error pequeño y no estoy seguro de dónde está, pero está acá. No entiendo. Bueno, debería tener algo malo. Otra vez. Una fracción, que son dos elementos. Voy a colocar algo sencillo, un medio. Vamos a ver si le gusta o no. Efectivamente, ahora sí le gustó. Sí, literal, lo único que hice es escribir el número un medio. Hay muchas más fracciones. O sea, recuerdo que hay una que se llama NiceFrac. No estoy mal. Y lo que hace es colocar el un medio como si fuera una diagonal. Bueno, aquí no sé por qué no está funcionando. Creo que me falta meter ese paquete para usar ese tipo de fracciones. AMSMath, creo que es la librería matemática ampliada, la que tiene esas fracciones, AMSMath. Cuando compilo, debería funcionar algo así. No, no le gusta. Tengo que revisar este NiceFrac. Ok. Por ahora dejémoslo en frac. Listo. Tengo la fracción de un medio. Voy a reemplazarlo por seno de teta sobre teta. Ah, ya sé qué error tenía. Listo. Y eso es lo que me va a aparecer, así chiquito. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de línea. Es una ecuación que me aparece dentro del texto. Entonces, no es lo apropiado escribirla a menos que usted quiera escribir un símbolo matemático o algo muy pequeño. Por ejemplo, yo quiero sola y únicamente hablar de la letra, no sé, alfa. ¿De acuerdo? Quiero hablar de la letra alfa o es un símbolo matemático que yo estoy usando, entonces la introduzco de esta manera. Pero si yo quiero presentar una ecuación como tal, hay dos formas. Primero, utilizando esto. Todo lo que esté dentro de esos dos corchetes, literal, slash corchete rígido y lo cierro, va a ser una ecuación que me va a mostrar en pantalla y de forma presentada. ¿Qué me refiero con presentada? A esto. ¿Ok? Me la va a mostrar en pantalla de manera presentada, muy bonita. Pero, como todo lo que hemos visto hasta ahorita, las tablas tienen flotantes, las imágenes tienen flotantes, las ecuaciones también pueden llegar a tener flotantes. Es decir, hay una tercera manera y es simplemente comenzar una ecuación. Y aquí está. ¿Listo? Todo lo que esté adentro va a ser la ecuación que se va a mostrar en pantalla. Entonces puedo llegar y pegar lo que acabo de pegar. Y esa es una ecuación que me aparece aquí numerada. ¿De acuerdo? Creo que también se puede llegar y comenzar una ecuación. Uy, denme un segundito. Señor. Muy bien, cuéntame. ¿Qué de plata? Bueno, ya vamos a ver. Le voy a acabar la cantidad. Listo, gracias. Uy, me caigo. Ok, qué pena. Hay otra cosa y es colocarle un asterisco. Ahí está. Y no solamente funciona con las ecuaciones, sino que me funciona absolutamente con cualquier cosa. Por ejemplo, esta sección 3 se llama ecuaciones, pero si yo quiero que él no se numere, colocándole el asterisco ya pierde la numeración. ¿Vale? Es para hacer cosas no numeradas. Entonces funciona con secciones, funciona con subsecciones, funciona con más cosas. Si yo después de esa sección 3 llego y creo otra sección, debería ser la cuarta, ¿no? En lugar de eso, respeta la numeración que nosotros llevábamos. Quiere decir que aquí tenemos una sección numerada, otra sección numerada, dos subsecciones, una sección que no tiene numeración y la sección 3. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas. Bien, a mí no me sirve una ecuación que no tenga numeración. La mayoría de veces, si se quiere hacer como que no tenga esos números, se utiliza así.
Si yo quiero que se enumere una ecuación es porque es importante. Y casi siempre cuando yo quiero hacer una ecuación importante, yo incluyo un label. Ok, quiere decir que yo en algún momento voy a hablar de esa ecuación. Es decir, puedo meter label en donde yo quiera. En ecuaciones, en textos, en cualquier cosa, en secciones, subsecciones. Esta ecuación, la ecuación 1, ya la puedo hablar de ella, puedo numerarla, pues me va a aparecer aquí como ecuación 1. ¿De acuerdo? Si meto otra ecuación, la ecuación 2, me va a aparecer aquí como ecuación 2 y así sucesivamente. Puedo llegar a numerar lo que yo quiera. ¿Vale? Esto es apenas una abrebocas, o sea, son apenas hora y media, 2 horas casi. Y bueno, es poco tiempo, pero se hizo un poco de todo. O sea, para mí algo importante es que ustedes puedan usar referencias cruzadas, que puedan usar referencias externas, manejen un poco el concepto de sección, subsección. Algunas otras clases de documentos como Book manejan partes, como ya les había dicho, entonces pueden revisar eso, Book LaTeX, y ahí les aparece una cosa bastante general. Cómo meter imágenes, cómo meter caption de imágenes, un poco de tablas, un poco de LaTeX de ecuaciones y el resto de cosas. Por supuesto, si quieren mirar un poquito más la parte de ecuaciones, les recomiendo ese software, porque él ya tiene muchas cosas un poco útiles. Por ejemplo, aquí algo de lo que yo acabo de hacer, que era simplemente una fracción de función trigonométrica de seno de teta sobre teta, por ejemplo. ¿Listo? Ya puedo ver el código, acá está, y lo copio. Eso es todo. Lo hice con el mouse. No toqué el teclado para nada. Pero podría haberlo escrito también. O sea, podría haber aquí escrito producto cruz, creo que es times. ¿Vale? Times, vector, R, etc. Voy escribiendo entre látex y entre código normalito. Yo sé que se ve un poquito pequeño. Entonces voy a copiar este código que acabo de generar y me lo llevo para mi otro programa. Ok, estos paréntesis acá, estos no son necesarios de símbolos. Recompilar. Y aquí está lo que acabo de traer. ¿Listo? La ventaja fuerte de Overleaf, que es casi que indiscutible, es esto, poder compartir. Yo comparto un documento con alguno de ustedes y ya estamos trabajando los dos en el documento. Yo escribo una parte, usted escribe la otra. Yo hago la introducción, los objetivos, no sé qué, y usted va mirando las gráficas y va haciendo el análisis y va comentando acá las cosas. ¿De acuerdo? Overleaf lo bueno es que se puede trabajar entre varias personas. Usted le da permiso, si no quiere que edite, pues puede dar permiso de ver. Y ya puede subir archivos también aquí, imágenes y cosas por el estilo. Entonces, esa es la ventaja de Overleaf. Usted puede llegar a trabajar el documento de una manera colaborativa. ¿Sí? Por eso es que no les insisto tanto en que utilicen esto como para hacer sus documentos, aunque puede llegar a ser sencillo, pero sí para que saquen código de ahí. Aquí el código de la tabla lo puedo sacar de acá. El código de la ecuación la puedo sacar de acá. Y lo hago de pronto un poco más rápido. Pero también existen las herramientas online. Como les mostré, hay un editor de ecuaciones online. Como les mostré, hay un editor de tablas online. Entonces lo puedo sacar de ahí. ¿Listo? Pero una vez ya lo tengo, lo puedo llegar a mostrar acá. Ok, y lo último, yo siempre puedo llegar a buscar aquí las cosas que la gente ha puesto. No son los únicos que van a sacar documentos, cosas por el estilo. Hay mucha gente que ha hecho sus cosas y ha hecho las cosas que cree correctas. Usted puede tomar el código que le sirva. Por ejemplo, aquí acabo de buscar literal formato de laboratorio LaTeX y aquí puedo mirar qué es lo que otra persona cree que es un buen código. Y no me parece mal. ¿Por qué? Pues aquí tiene el iconito, tiene el nombre, aquí están los integrantes, se ve bonito. De pronto es un poquito más como de tesis, ¿no? Pues tiene portada, toda la cosa. Ok. Resumen, aquí están las cosas. Imágenes.
gran parte del código ya les va a aparecer como lo que vimos. Bien, yo de aquí rescataría la portada y este icono como lo metieron acá. Entonces, revisar este código y entender cómo lo hicieron y simplemente reemplazar este código, esta imagen por una suya, ya es suficientemente bueno. Aquí están usando algo que yo les había hablado un poco, los espacios. ¿Sí? Este es un espacio vertical y es fijo, de 1 centímetro. Pero podría ser este espacio, y lo hace uno, de una manera inteligente, ¿no? Podría darle que sea a la altura de la página 1/8, por ejemplo. Entonces tengo 8 campos. O hay un espacio que también se llama bfill, creo que es. Ese es, bfill. ¿Por qué es útil ese programa? Porque si yo llego y tengo 10 textos como en una portada y le pongo bfill entre cada uno de ellos, ellos van a ocupar el espacio para que todos tengan el mismo espacio disponible entre ellos. Es decir, van a tener la misma separación entre los elementos. Entonces hay cientos de miles de programas de código para poder manejar algunas de esas cosas. Lo mejor es coger lo que otras personas han hecho y empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí la embarraron un poco. Señor. Una pregunta, ¿existe alguna librería que uno pueda plotear un gráfico? Porque, por ejemplo, el semestre pasado me tocó hacer un informe y pues nosotros básicamente recortamos la gráfica y la exportamos, pero entonces, no sé, como que no quedé conforme con eso porque igual se notaba el blur que tiene el recorte, entonces no sé si uno pueda de alguna manera, no sé, plotear ahí mismo en el látex Hace mucho tiempo me puse a molestar con eso, pero no vale la pena. Sí, uno desde LaTeX puede llegar y llamar a otro lenguaje que le haga la gráfica y le devuelva acá el resultado. Pero digamos que este código de LaTeX está corriendo desde el servidor de Overleaf, ¿no? Tendría que hacerlo desde su computador. Lo que yo le digo es, en el semestre vamos a ver cómo hacer esa clase de plots con el Python. O sea, una vez tengamos el archivo Python, lo podemos exportar en PNG, en BMP, en la resolución que usted quiera. Y si no le basta, lo podemos exportar como SVG, que es un gráfico vectorial, y lo importamos acá. Un gráfico vectorial, la ventaja es que se va a ver muy bien en un libro, en una hoja de papel o en un póster, porque nunca va a perder resolución. Es un vector, no es un bitmap, no es un píxel. La diferencia entre vector y píxel. Uno es una ecuación matemática, el otro simplemente es un punto blanco, negro o de colores. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, yo lo que haría es eso, llegar y en LaTeX, en Python, exportamos la imagen como un SVG, lo metemos acá y queda en el documento. Entonces, ahí lo podemos mirar. Bueno, ¿alguno de ustedes tenía por ahí un formato que había dicho del laboratorio que estaba usando? ¿Quién era? Yo, profe, pero no formato de laboratorio, sino informe. Vale, pero lo tiene por ahí, para que nos lo muestre un minutico. Sí, tengo el overlay por acá, ya lo abro. Vale, vale. Listo, ahí ya creo que puede compartir pantalla. Entonces, si quiere comparta, yo tengo la mía. Profe, una pregunta. ¿Sí se ve? ¿Qué pena? ¿Sí? Este es el modelo de reporte. No me acuerdo qué. Esto es de álgebra 2. Tuvimos que hacer un texto, no me acuerdo qué era, explicando como la teoría de conjuntos y la parte de axiomas y eso. Entonces este es un formato que tengo, que modifiqué, no me acuerdo dónde lo encontré. Y bueno, también tengo otros formatos por acá. Vale, pero esos están geniales. Este formato también que modifiqué para álgebra 2 también, que tuve que desarrollar ejercicios y como pasarlos a LaTeX. Y también un... ¿Cuánto se demoró en escribir esas ecuaciones? Yo creo que me demoré... Es que era bastante. Yo creo que pero no mucho. No si, mucho, si utiliza el Leaks, de pronto se puede dar cuenta que es un poquito más rápido algunas cosas. No, profe. Es que es agarrarle el tiro. Sí, es agarrarle el tiro, obvio.
Sí, pero después sí, de tantos yo- años de hecho, yo volví a un usar Word algo me diferente. parece más rápido que incluso Word, la verdad. Sí, claro, mucho más rápido. Sí, sí, sí. Y bueno, este es ya como el modelo del año pasado, o sea, ya como en principios y no le compro. A ver si carga. Ya. Entonces este también es otro modelo de reporte, pero ese sí no lo facilitó el profesor Núñez, si no estoy mal, sí. Y bueno, ese sí venía prácticamente hecho. Ah, esta era la gráfica que le comentaba. Esta, sí, el que se ve todo, pues, no sé, o sea, se ve bastante burreado y no me gustó, la verdad, no quedé conforme con eso, entonces quería ver si se podía exportar de alguna manera. Sí, claro, Sí, sí, sí. se exporta en calidad infinita. Sí, sino que entonces me falló eso y, o sea, y por más que lo hiciera en JPG de la resolución máxima, no sé, o sea, se me burreaba súper raro y entonces llegué lleno, pues a la final tocará un vectorial o no sé. Y bueno, esos son los modelos que tengo, si quieres se los puedo pasar. O si Sí, era el- claro. En los links de pronto el sábado, después de la clase, compartimos esos links con los demás compañeros. Bueno, Sí, practiquen un poco porque la idea del sábado es que pues hagan ustedes una práctica, ¿no? Y la práctica es hacer un documento con algunas, ¿cómo se dice? Pautas que les voy a dar, unas pautas pequeñas, ¿vale? Entonces el sábado dejan 2 horas, la idea es que usted haga un pequeño documento. vale, ¿Listo? vale, Bueno, profe. Gracias. no siendo más, los dejo. Gracias por Listo, venir. profe, hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Profe, Chao. chao. Que estén muy bien.